Gracias a Dios ya estamos de vuelta acá en esta casa. Estamos de vuelta para estar en casa de Dios. Estuvimos 2 semanas fuera, 2 domingos fuera, mi esposita y yo, mi familia. Gracias a Dios ya estamos aquí. Y bueno, nos tocó la bendición de impartir esta enseñanza. Y yo sé que esta mañana va a ser de bendición para nuestras vidas. Yo sé que en esta mañana el Señor nos va a ministrar. Y sé que el Señor tiene un mensaje que hablarnos, de manera que nuestra fe será movida y motivada a creerle al Señor. De nuestra fe va a ser motivada a esperar en el Señor. Y sobre todo tener la certeza de que el Señor responde cuando sus hijos le claman. ¿Cuántos decimos amén? Y para aquellos que les gusta tomar nota, la enseñanza del día de hoy tiene por nombre Como lluvia en tierra seca. Y quiero iniciar esta enseñanza con esta pregunta o esta interrogativa que no nos ha pasado en alguna vez, que nosotros deseamos ver el obrar de Dios. Deseamos ver a Cristo moviéndose, obrando sobre nuestras vidas de cierta manera, o sobre algunas circunstancias, o sobre algún ser amado, cercano a nuestra vida. Y de pronto vemos una medida de obrar de Dios, pero no la vemos de la manera que nosotros queremos o a la magnitud que nosotros queremos. ¿A qué voy con esto? Dios, si tú hicieras esto, lo hicieras de esta manera, Dios, sería excelente. Si tú trabajaras de esta manera, si tú lo hicieras a esta escala o esta magnitud, bueno, como hijos podemos tener una seguridad en el Señor, y esta es que ciertamente en todo tiempo Dios es bueno, y Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Es nuestro Padre, es nuestro Señor. Y a pesar de que podamos vivir en momentos de incertidumbres, momentos que nos hacen dudar, momentos que nos hacen vivir afligidos, podemos saber que Dios está con nosotros, está en nosotros. Y cuando vivimos una vida de fe plena, confiada en el Señor, una vida de fe que su seguridad está no en lo tangible, sino en lo intangible, que son las promesas de Dios que no se pueden ver, pero con la fe y a través de la fe lo podemos ver. Podemos estar en paz y vivir con esta seguridad, porque la palabra de Dios nos da lecciones muy importantes de cómo es que Dios obra en la fe, a través de la fe, y en los momentos donde los hijos necesitamos manifestar nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios y nuestra certeza de que Dios está con nosotros y está por nosotros. Entendemos que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? Y me gustaría que me acompañara al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante vamos a estar leyendo. Y para entrar en contexto, el pueblo de Israel está situado en un momento, en una época en donde han estado viviendo las consecuencias de una vida que se orilló al pecado, las consecuencias de una vida que se ha orillado a vivir en contra de lo que Dios ha enseñado. Y bueno, como todos sabemos, toda acción conlleva una reacción, ¿cierto? Y esto provocó en la vida del pueblo de Israel que se cerrara la ventana del cielo con respecto de que no cayó lluvia. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel no vio llover por 3 años y medio. ¿Se imagina usted eso? ¿Cómo nos sentiríamos o cómo estaría la tierra en ese momento si no lloviera por 3 años y medio? Si en Monterrey les pasó, creo que fueron 8 años o casi un año completo de sequía, y ya se andaban estirando los cabellos porque no sabían qué hacer. El agua la cortaban en ciertos sectores, no podían bañarse por ciertos días porque no había agua. Ahora imagínense el pueblo de Israel, que dependía de la siembra, que alimentaba con lo que producía el campo, con lo que regaba el agua de lluvia. No había alimento, había una crisis, es decir, la tierra de Israel estaba enferma. Pero entonces el Señor habla por medio del profeta Elías,
y le dice el Señor, Elías, en el versículo 2 me parece del capítulo 18, le dice: ve y preséntate a Acab, porque yo haré llover, le dice el Señor. Y mire la fe que empieza a trabajar en Elías, la manera en cómo él ve las cosas y cómo él anuncia lo que Dios le ha hablado. Y no solamente lo anuncia, lo cree para con su vida, porque dice en el versículo 41, dice la palabra de Dios: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ¿qué? Porque una lluvia, ¿cómo? Como que viene un chipi chipi, ¿verdad? Como decimos, no. Él dijo: una lluvia grande se oye. En ese momento Acab subió a comer y a beber. Y Elías, la diferencia, por favor prestemos atención a todo lo que está pasando en esta parte de la escritura. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. ¿No hay qué? Nada. Y él le dijo, y le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro, prepáralo y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en ¿qué? En esto, prestemos atención en todas las cosas que están sucediendo, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab a Jezreel. Mira lo que la palabra de Dios nos está hablando y nos está enseñando. Después de que el Señor le dijo a Elías: Elías, se cerrará las ventanas de los cielos, no habrá lluvia, mas por mi palabra, dijo el Señor, que yo haré llover. Pero después de 3 años y medio se presenta la circunstancia en donde Dios le dice: Elías, es el tiempo en donde la lluvia será derramada, ve y adviértele al rey que yo voy a hacer llover. Pero pregunta, vamos a suponer esto: después de 3 años y medio, ¿qué cree o cuál cree que sería la respuesta natural de cualquier persona después de 3 años y medio de sequía, cuando alguien le dice: oye, ¿sabes qué va a pasar? Viene una lluvia tremenda, se va a encharcar, va a haber grandes cosas. Lo primero que un hombre carnal diría al escuchar esto es: ¿estás loco? ¿Cómo dices que va a llover? ¿No ves que está todo seco, que tiene más de 3 años que no ha habido lluvia, y tú dices que va a llover? Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta porción de la escritura es la clase de seguridad y confianza en lo que Dios ha establecido o ha hablado, y en vez de largarse a la incredulidad en medio de imposibilidades, corremos en la fe al decir: Señor, tú has dicho que va a llover, es más, hasta le escucho porque tu palabra lo ha declarado. Porque a diferencia que el hombre, cuando dice algo, el Señor, cuando algo sale de su boca, dice la escritura, que no vuelve a él vacía, sino que todo lo que sale de la boca de Dios cumple el propósito por el cual la fue enviado. Incluso el Señor compara su palabra con la lluvia o la nieve que cae del cielo. En Isaías declara: así como la lluvia o la nieve caen del cielo y riegan la tierra y producen fruto, dice la escritura, lo mismo sucede con mi palabra. Hace todo lo que yo la envíe a hacer. Es decir, no vuelve a mí vacía. Mira lo que pasó con Elías. Básicamente lo que sucedió con Elías fue que la fe que tenía en Dios, la seguridad y confianza que tenía él, le hicieron ver las cosas que ni siquiera eran palpables o tangibles o visibles ante los ojos de un hombre. Porque una cosa es seguro: Elías era un hombre de fe, era un hombre de confianza,
Lo vimos cuando se pavoneó, cuando les dijo a los servidores: échenle agua aquí en el sacrificio que va a haber, porque va a descender fuego del cielo. Había una seguridad en el Señor, porque él confiaba en el Señor. Y esta fe que tenía en él le hizo ver lo que Dios ya había hablado. ¿Qué nos enseña que es la fe en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Así no la sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, Elías experimentó y vivió la fe al punto de ver lo que Dios le había hablado, no con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. ¿Qué es lo que me hace entonces la fe? ¿Qué es lo que hace la seguridad en Dios en mi vida y en mi persona? Bueno, hace que una realidad, la cual aún no es tangible, se vuelva tan real como si ya lo tuviera enfrente. Vamos a entenderlo de esta manera. Para aquellos que tuvimos la bendición que cuando estábamos pequeñitos nos regalaban o nos daban regalos en nuestro cumpleaños, ¿qué pasaba con el corazón o qué pasa con el corazón de un niño? Mira, hermano, yo tengo una niña que cumple años en diciembre, 29 de diciembre, y desde enero me está diciendo: papi, ya quiero que sea mi cumpleaños. ¿Por qué, mi amor? Porque quiero los regalos que me vas a dar. ¿A qué voy con? Nos causa risa, pero en el corazón de mi hija está tan segura que va a haber regalos el 29 de diciembre, porque esa pequeñita cumple años. Eso es la fe. Ella no sabe si sus papás van a estar apurados de dinero. Ella no sabe si la crisis va a estar difícil en ese tiempo. Ella no sabe nada de las preocupaciones que están en el corazón de mi esposa o el mío. Lo que ella sí sabe por seguro es que ese mismo día estará abriendo un regalo. ¿Por qué? Porque la fe, la confianza que tiene en el amor de sus padres hacia ella le hacen entender: ese día me van a dar un regalote de este tamaño. Eso es la fe en los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos como esos niños que tienen esa confianza, esa certeza en el Señor. Eso significa fe, seguridad plena, confianza plena. Pero toda esta seguridad en Dios, inicia en conocer el carácter de Dios, en quién es Él. ¿No dice la Escritura que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nos será nuestro Padre Celestial? ¿No nos enseña la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Entonces, cuando yo conozco el carácter de mi Dios, entonces la fe comienza a trabajar y culmina cuando vemos lo que nuestros ojos anhelaban o ansiaban en fe, en una respuesta por parte de Dios. Por eso la Escritura nos dice, vuelvo con el ejemplo de mi niña, hermano, de veras, no exagero, cada mes que pasa, por lo menos en el mes me dice unas 7, 8 veces: ya quiero que sea mi cumpleaños. Y esa la mantiene en esa expectativa, en esa confianza, en esa emoción de que ese día va a estar ahí. Bueno, la fe, ¿qué es lo que nos hace? Hebreos 10:38: más el justo por la fe vivirá. A lo que nos enseña la palabra de Dios, que el justo. ¿Cuántos justificados por la sangre de Cristo habemos aquí? Bueno, ¿qué es lo que hace la fe en nosotros? Nos hace ser como esa pequeñita ansiosa por abrir su regalo y que sabe que va a tener su regalo. El justo está ansioso porque sabe, uno, que Dios le salvará, que Dios le ha redimido de su pecado, sabe que Dios le responderá cuando clama, sabe que Dios puede sanar cuando está enfermo, sabe que Dios puede proveer cuando está la dificultad. Lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque ya lo ha experimentado en carne propia y puede decir: si ya me dieron regalos el año pasado, este año por seguro sucederá. En otras palabras, si el Señor ya me salvó, si ya me dio a Jesucristo, ¿cómo no me dará con Él juntamente todas las cosas? Mire qué bella es la fe. Por eso Elías se atrevió a ir donde el rey.
y le dijo: Acab, viene un aguacero que no te imaginas. Es más, ya escucho los estruendos, ya veo los relámpagos, ya veo todo lo que está sucediendo en ese momento. Y Acab, yo me imagino a Acab: Elías, pero está todo despejado. Sí, pero Dios está preparando una gran nube para hacer cumplir su palabra y que veas que el poder de Dios es real. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Por eso dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará al alma de Dios. ¿Cómo es retroceder? Señor, yo te creo a ti. Bien, pasan 2 días y no se ve una respuesta. Señor, yo te creo a ti. Bien, pasan los días y no se ve una respuesta. Señor, ¿sí me vas a responder? ¿Sí me vas a responder? Pero ¿qué me dice la fe a mí? A mí me dice la fe que aunque no hay respuesta, yo sé que la respuesta está, por el carácter que tiene mi Dios. Un Padre amoroso que cuida de sus hijos, y sobre todo que en Él no hay sombra de variación. Si lo dijo, si escrito está, entonces el Señor lo hará una y otra vez. ¿Qué se requiere? Un corazón que le diga: Señor, aunque no veo la lluvia, aquí ya estoy escuchando los relámpagos, los truenos, porque la fe me hace ver lo que no es tangible. No podemos ser de aquellos que desmayan. Tampoco podemos ser de aquellos que recurrimos a nuestras propias fuerzas cuando no hace llover. ¿Qué sería recurrir a nuestras propias fuerzas? Bueno, vamos a verlo en lo que ha pasado en la actualidad. ¿Qué está ahorita en el Valle de México? ¿Qué está pasando? Hay una crisis porque no ha llovido. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bombardeando las nubes. ¿Qué pasó en Monterrey? Había una crisis y todavía no se subsana bien la situación. ¿Qué hicieron? Se bombardearon. Eso es lo humanamente posible, o más bien las fuerzas humanas. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? No debemos de bastarnos en las fuerzas humanas. Yo debo de bastarme en ir al proveedor de la respuesta, al proveedor de la nube, al que le dice la nube: derrama la lluvia, al que le dice a la enfermedad: huye de este lugar, al que derrama bendición hasta que sobreabunda, al que perdona, aquel que busca la redención del pecado por medio de Cristo. Eso es lo que debo hacer. Y el hecho que la palabra de Dios nos muestre la fe, o la clase de fe que tenía este hombre de Dios, no significa que su fe siempre estuviera intacta. Porque algunos de nosotros pudiéramos decir: sí, pastor, pero mire, él vio fuego descender del cielo. Yo soy un simple congregante que está solamente aquí. Bueno, usted sabe que Elías y usted y yo somos completamente iguales. No era un superhombre, era un hombre con un super Dios vivo y poderoso y que le creía. Pero no siempre estuvo intacta su fe. Hubo momentos donde Elías tuvo miedo. Hubo momentos donde Elías corrió porque una mujer lo estaba persiguiendo y le dijo: te voy a arrancar la cabeza. Hubo momentos donde estaba en depresión, no quería comer, no quería caminar. Hubo momentos donde se enclaustró, se puso en soledad. Pero aún así el Señor trabajó en la fe del Hijo de Dios, de Elías. Y si tú hoy por hoy te sientes en ese momento en donde la fe está en un tambalear, no te sientas mal, porque estamos delante de quien se llama a sí mismo el autor y consumador de la fe. Hubo un momento en un relato de la palabra de Dios, algo que me encantó. Dice la Escritura que en cierta ocasión había un hombre que tenía un hijo que tenía un espíritu inmundo que le hacía sacudirse y lo echaba al fuego, lo echaba al agua, soltaba espuma, y este hombre estaba desesperado. Escucha del maestro Jesús, va donde sus discípulos. Los discípulos no pudieron hacer nada. Va donde Jesús, le dijo: Jesús, mira que yo le dije a sus discípulos, y empieza: sana a mi hijo, por favor, sana. Bueno, le dijo el Señor Jesús: bueno, ¿y tú crees que pueda suceder?
¿Sabe cuáles fueron las palabras de este hombre? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que pasa a veces en la dualidad de la fe de los hijos de Dios, que en ocasiones le creemos a Dios en todo momento, pero hay momentos en donde nos tambaleamos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo: uy, no, ya no me crees. Bueno, ni modo, hay batállale con tu hijo enfermo, ahí nos vemos. No, se paró en el lugar correcto para pedir lo correcto. Ayuda a mi falta de credibilidad en tu poder. Ayuda a mi falta de credibilidad en la capacidad que tienes para obrar en la vida de mi hijo. Bueno, si tú te encuentras en esos momentos en donde no ves clara la respuesta de Dios, en donde no ves si Dios está respondiendo, no, en donde ves que ya te han dicho y una y otra vez no se ve nada, bueno, Señor, yo aún te sigo creyendo, pero te pido que me ayudes a seguir creyendo, Dios, y ayuda a mi incredulidad. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Fortalece mi fe, Señor. Y en los momentos de ese tipo de flaquezas en la fe, yo tengo la seguridad que Dios nos fortalece y nos hace caminar. Cuando tú le digas: te creo, pero haya un poco de incredulidad, Señor, ayúdame a caminar. Esta actitud debemos tener nosotros previa a ver la respuesta por parte de Dios, porque pueden suceder dos cosas. Cuando nos presentamos en esta circunstancia que queremos ver el poder de Dios, podemos comportarnos de dos maneras o tener dos posturas. Está el lado de Acab y está el lado de Elías. Pregunta: ¿usted cree que Acab deseaba ver la lluvia del cielo? Yo creo que sí. ¿A quién no le ha pasado en estos tiempos que ya no llueve como antes, que empieza a sentir un poco de lluvia o ve un poco de lluvia y se sale un ratito, ay, que le remojen las primeras gotas de agua? No, hasta dicen por ahí que eso los hace que no se enfermen. Dice un augurio de rancho que si les toca las primeras lluvias de la temporada, no se enferman. Dicen, es algo de rancho, no me crea a mí. Pero ahí estamos, sentimos la lluvia. Ahora imagínense después de 3 años y medio sin ver una sola gota de lluvia. Tanto Acab como Elías lo deseaba, porque el pueblo pecó. Elías no era un hombre que había pecado como el pueblo, sin embargo la sequía le afectó. Fue partícipe de la sequía que estaba pasando en todo Israel. Aquí hay dos personas que anhelaban la lluvia de parte de Dios. Y en esta narrativa vemos al rey Acab. A Elías le dice: come, bebe y descansa, porque grande lluvia viene. Y vemos a un Elías que, por otro lado, en lugar de comer, beber y descansar, ¿él qué fue a hacer? A orar. Dice la escritura que fue al monte Carmelo y buscó la presencia de Dios. Pero Acab fue a lo carnal. Lo que nos puede poner en esta postura, que en el tiempo de ver esa pequeña nube levantarse a lo lejos en el mar, podemos tomar una postura carnal que satisface nuestro ego, satisface nuestro enojo en contra de una nula respuesta por parte de Dios, que satisface todas las cosas carnales, y en último lugar buscamos la oración. Porque yo creo que si Acab hubiera anhelado tanto la lluvia, le hubiera dicho a Elías: no, Elías, déjame ir contigo a buscar el rostro del Señor, porque realmente anhelo ver la lluvia del Señor sobre la vida de Israel. ¿Quién queremos ser en ese momento y en los momentos de sequía en nuestra vida? Puedes caer en este error al no estar contento con las cosas como van saliendo o como imaginábamos. Podemos irnos al pecado, porque no le ha pasado a usted o no conoce de alguien que Dios no responde, Dios no restaura, Dios no sana, Dios no provee, Dios no trae una respuesta pronta, y en vez de buscar el rostro del Señor, hay personas que se enojan con Dios y se van al pecado. No, es que Dios no me respondió. No, es que Dios no hizo lo que yo quería. No, es que Dios no hizo aquello. O podemos ser aquellos que ante una falta de respuesta corremos donde Dios y oramos fervientemente hasta ver la mano del Señor. Y su búsqueda no debe ser una búsqueda de: Señor, aquí estoy, amén, nos vamos. Dice la palabra de Dios que Elías oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente. Santiago,
capítulo 5, versículo 17 al 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermano, me da permiso de quitarme el saco, estoy sufriendo mucho calor. Disculpe, hermano, y es que estuvimos en Tampico y me dio me deshidraté en Tampico, caí en cama por deshidratación y no quiero volver a lo mismo. Santiago 5:17 declara la palabra de Dios. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por si usted dice: no, pastor, es que yo no tengo la fe que tenía Elías. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. No había algo súper en él. Sin embargo, cuando oró, ¿con qué? Con fervor, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, no quiere decir que tardó 3 años y medio en volver a orar, no, con respecto a la lluvia. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar fruto o cosecha. La palabra de Dios nos enseña, amada iglesia, que en el transcurso que Elías estuvo orando, buscando el rostro de Dios, en el momento que llegara la respuesta para con él, bueno, en los tiempos de sequía, si estás viviendo, padeciendo tiempos de sequía en áreas de tu vida, matrimonial, familiar, ministerial, con respecto de la fe, en tus hijos, en donde, como tú le quieras poner, o el nombre que le quieras poner, bueno, esos momentos son los que debemos buscar el rostro del Señor con fervor, para buscar su cuidado, para buscar su dirección y para buscar la provisión de Dios. Pero a veces nos pasa que dejamos la oración en el último recurso. Hacemos todo lo humanamente posible para tratar de responder las circunstancias, y si nos acordamos, buscamos el rostro de Dios. Pero, amada iglesia, la oración debe ser el primer escalón en esta escalera que nos lleva a la salida de los tiempos de sequedad, de los tiempos de sequía. Y aunque cuando Elías sufrió la sequía por pecados de todo Israel, y quizás él no había caído en eso, bueno, no cayó en adoración de ídolos, pero él vivió la sequía. Quizás algunos de nosotros estamos viviendo la sequía que han provocado los pecados que están alrededor, los pecadores que están alrededor nuestro. Papá, mamá, cónyuge, esposo, esposa. Bueno, que es el momento de buscar el rostro del Señor y buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración que elevan los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que hay un poder en la oración que levanta usted a la presencia de Dios? Nos enseña la Escritura. Porque la oración no es mera palabrería. De hecho, la Escritura dice: la oración eficaz del justo, ¿qué puede hacer? Mucho. Demasiado puede hacer la oración eficaz. Es decir, que hay un poder disponible para todo aquel conforme al corazón de Dios y lo busca mediante la oración, lo busca mediante la confesión de pecados, lo busca mediante la humillación delante de la presencia del Señor. Y la oración de aquel que es conforme al corazón de Dios es aquel que reconoce su falta, conoce que es un pecador y va y pide perdón delante del Señor. Pero ¿cómo es la oración de fe? ¿Cómo se hace esa oración de fe? ¿Se hace con lágrimas en los ojos? ¿Se hace con palabras rimbombantes? ¿Se hace con gritos? ¿Se hace con desesperación? ¿Cómo se hace esta oración de fe? La Escritura del Señor nos dice algo muy importante. Aquí en la tierra no estamos solos. ¿A quién se nos ha dejado para dirigirnos? Al Espíritu Santo. Pero miren lo que hace el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él nos ayuda en nuestras debilidades, ¿cierto? Y da un ejemplo clarísimo, de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a orar.
nos ayuda delante de la presencia de Dios. Entonces esa oración es fortalecida por el poder del Espíritu Santo, y en tanto los oradores que somos usted y yo le creemos a Dios, creemos que nos está escuchando, creemos que está saliendo de este lugar, de estas cuatro paredes, la oración, y sabemos que Dios va a responder. Esa es la oración de fe, aquella que se está siendo convencido de que Dios está escuchando. ¿Qué es lo que quiere el diablo con nosotros? Que cuando estemos orando viene a nuestra mente y trabaja y nos hace pensar: Dios no te va a escuchar. ¿Cuánto tiempo tienes orando? Y mira, no ha habido respuesta, no ha habido nada de parte de Dios. Pero ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? No ha habido respuesta quizás, pero yo sé que la oración del justo, Cristo me ha justificado. Entonces puede mucho la oración que estoy haciendo. La oración no es en balde, no es pérdida de tiempo. La oración es el poder de Dios obrando en nuestra vida por fe y para el momento de la respuesta de Dios en nosotros. Bueno, ¿qué provoca una postura de oración, una postura de sumisión a Dios en oración antes de una respuesta? Número 1, aleja o disipa la aflicción en mi vida. ¿A quién no le ha pasado que no vemos respuesta de Dios, que no vemos el obrar de Dios, que no vemos lo que queremos ver de parte de Dios en nuestra vida? ¿Y qué pasa? Las primeras que sufren son las uñas, y gracias a Dios que no nos alcanzamos las de los pies. Pero ¿qué pasa con aquellos que están afligidos y en lugar de hundirse en la aflicción, vamos donde la oración en búsqueda de Dios? Santiago capítulo 5 versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando esté listo, dígame un amén. (5:13) dice la escritura. En el libro de Santiago declara: ¿está alguno de nosotros o entre vosotros afligido? Preguntan. ¿Qué le dice la respuesta de Dios por medio de la palabra? Llore, quéjese, enójese, haga oración. ¿Por qué? Porque la oración disipa la aflicción que puede haber en el corazón. Lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. En uno de los evangelios Jesús está orando, me parece que es en Lucas. Está en el Getsemaní orando delante del Señor y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Había aflicción en el corazón del maestro o no lo había? Lo había. Había aflicción en su corazón, pero dice la palabra de Dios: y un ángel se apareció para fortalecerlo. ¿Qué va a hacer o qué pasó con la vida de Elías cuando se inclinó rostro tierra a buscar la presencia de Dios? Fue para fortalecerlo. Y Elías ya le habían dicho: va a llover. Uno puede dar por hecho que lo que Dios ha dicho, entonces es un hecho. Y él, en vez de sentarse a esperar en el Mediterráneo, a sacar su sombrilla: no, hombre, ahí viene el agua, déjame la espero aquí. Él se puso a orar, se puso a buscar a Dios. Pregunta: ¿Dios te ha dicho que Él es nuestro sanador? Por sus llagas todos vosotros hemos sido curados. ¿Dios te ha dicho que es tu proveedor? Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todas las cosas que os hiciere falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dios te ha dicho que Él perdona tus pecados? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué nos falta? Orar, buscar el rostro del Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué otra cosa provoca la oración en la vida de un hombre? Salva y sana. Sigue leyendo la escritura de Dios. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Pregunto esta mañana: ¿hay algún enfermo esta mañana aquí?
vino alguien con aflicción en el corazón, vino alguien con dolor en su mente, en su corazón, con su salud malgastada. Bueno, mira lo que me dice la palabra de Dios. Precioso mi Dios. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No porque el aceite tenga el poder, sino porque representa la unción del Santo Dios en la vida del hombre obrando. ¿Y qué sigue leyendo la escritura? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, ¿qué va a hacer? Lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es tan real en nuestra vida que podemos atestiguar que cuando buscamos el rostro de Dios en medio de la crisis, elevamos nuestra oración en medio de la crisis, entonces el Señor nos libra de todas nuestras angustias, nos libra de todas nuestras dolencias. Hay un canto que me encanta, que dice el canto dice: bendeciré al Señor por siempre. Me libró de todos mis dolores. Él puso sobre la roca mis pies. Pero ¿cómo lo hizo el Señor? Que cuando estaba viviendo en medio de la sequedad, en medio de la sequía, en medio de que los cielos fueron cerrados y no hubo respuesta de parte de Dios, la oración de fe me hizo permanecer de pie hasta que vino el siervo y me dijo: hay una nubecita de este tamaño. ¿Qué dijo Elías? Ya comenzó el Señor a enviar su respuesta para con mi vida. ¿Era suficiente una pequeña nube para que lloviera? No era suficiente para que humedeciera tan solo un poco la tierra, pero la fe de Elías le hizo entender y ver: ya el Señor está cumpliendo su palabra. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Este también ya lo hemos conocido la mayoría de nosotros. Cuando el pueblo de Dios vio, después de que cayó fuego del cielo y consumió el altar, y comprobó que en efecto Jehová es Dios, dice la palabra que se arrepintieron y se volvieron al Señor. Y mira lo que dice en Crónicas, desde el versículo 13 del capítulo 7: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Qué pasó en Israel? No había lluvia. ¿Qué pudiera pasar en nosotros en algún momento en nuestra vida? Que la lluvia cesó, está seca nuestra tierra, está enferma. Dice: y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, como si fuera una calamidad. Pero mira lo que dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? Orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos. ¿Qué va a pasar? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Israel estaba enferma, estaba seca, no había lluvia. El pueblo se humilló delante del Señor. El profeta se humilló delante del Señor a pesar de que él ya había hablado. Y entonces comenzó a buscar el rostro del Señor. Se levantó un hombre de fe con Elías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a mí me enseña, y la palabra de Dios a mí me está diciendo que a pesar de que mi tierra puede estar enferma, cuando busco al Señor con la actitud correcta en oración y en arrepentimiento y oración de fe, entonces el Señor restaura cualquier aspecto de mi vida que no esté pintando bien. Pero ¿qué me dice Dios? Arrepentimiento, buscar su rostro, oración, dice la palabra del Señor. Pero luego vemos la vida de la fe de Elías. Mire qué fe tan grande tenía este hombre. En primer lugar, dijo: oigo cuando ni siquiera se veía. En segundo lugar, le dijo a su siervo:
en lo que yo oro, tuve a ver la respuesta de Dios que viene en camino. En el libro de Santiago hay una porción donde la Escritura nos enseña y dice: tú dices, tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué nos está hablando eso el Señor? Porque la fe conlleva accionar. ¿Cuál fue la acción en la fe en Elías y su siervo? Él, en que subió a orar, y en el siervo, en que subió a ver y comprobar la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces subió y bajó ese pedacito de monte para ver si ya había visto algo? 7 veces. Vino una vez, no hay nada, Elías. Como puede suceder con nosotros en medio de la oración: no he visto nada. No has visto nada. Bueno, vuelve a subir otra vez. Yo me mantengo en la postura de oración. No he visto nada. Otra vez ve a subir. No he visto nada. Mire la fe del siervo también que tenía, porque él pudo ir a la cuarta y decirle: oye, ya, Elías, pues no va a llover, hombre, pues te equivocaste en la profecía. No. Subió una y otra vez hasta que comprobó que la palabra de Dios cumpliría su promesa en ese momento. Y en la 7ª, dice la palabra, se comenzó a levantar una pequeña nube, cosita de nada. Sabía Elías que eso era suficiente para que la lluvia de Dios se derramara y cumpliera el propósito que Dios había hablado. ¿Por qué? Cuando Elías empezó a ver eso, ¿qué le dijo al siervo? No le dijo: ve donde Acab y dile que prepare su carro porque lo va a agarrar el aguacero. ¿Qué pasa con nosotros cuando el Señor empieza a orar? Que estás orando, mujer, oras por tu esposo que es medio rejego, o viceversa. Oras por tus hijos. Señor, cámbialos, transfórmalos, y empiezas a ver apenas un pequeño vislumbre de la obrar de Dios en tu vida. Señor, para eso lo hubieras dejado como estaba. Pero Elías dijo: esa nubecita de este tamaño es suficiente para derramar lluvia de bendición sobre la vida de Israel. Es que a veces queremos ver lo magno de Dios. Que si Dios dijo va a llover, quiero ver que se caiga el granizo del tamaño de un talento, como habla en Apocalipsis, que se venga el aguacero. Pero mire, con una nubecita Dios empapó toda la tierra. Con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 hombres. Con un puñado de harina y un poco de aceite en una tinaja, una viuda en Sarepta tuvo para vivir todo el tiempo de la sequía. Con una tinaja de aceite y con muchas vacías fueron suficientes para que el aceite no cesara. No esperes a ver el nubarrón, porque el nubarrón se ve cuando la fe trabaja en creerle a Dios en todo momento. Porque imagínese Elías: Señor, para esa nubecilla, no, hombre, voy a caer en vergüenza, ni siquiera chipi va a caer. Pero ¿cuál fue? Esta es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No había escuchado el trueno, no había visto la nublazón, pero sí le dijo: vete a caminar y avísale al rey. Y si me puedes poner por favor nuevamente el versículo 45 de Primera de Reyes 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y aconteció que estando en esto, ni siquiera se había nublado. Le habían dicho apenas que estaba una nubecita a lo lejos. Pero mientras el siervo corrió donde Acab, mientras eso sucedía, que le fue a avisar, el cielo se puso completamente oscuro. ¿A qué voy con esto? La fe nos hace caminar. La fe no nos hace quedarnos quietos. No, pues ya. Mientras tú camines confiando en el Señor, mientras tú camines creyéndole al Señor, es suficiente para que veas el poder de Dios obrar en la imposibilidad. No era posible que lloviera con una nube. No era posible que con tan poca comida alimentara tanta cantidad de hombres. Pero para Dios no es un Dios que trabaja con posibilidades o factibilidades. Es un Dios que trabaja en lo sobrenatural,
que lo que quiere decir con esto, que Dios no necesita mucho para bendecir, para sanar, para restaurar, para levantar, para redimir. Dios necesita un corazón que le crea a Él. Un corazón que diga: Señor, yo a ti te creo. Padre, mira, estoy escuchando el aguacero. Samuel, estás loco, está todo soleado. Sí, pero la fe me hace ver lo que ni siquiera existe aún en este momento. Cuán bella es la fe para los hijos de Dios, porque nos hace mantenernos delante del Señor, y a pesar de no haber respuesta, nuestros ojos espirituales lo pueden ver. ¿Alguien está conmigo esta mañana? ¿Alguien le dice al Señor: yo te creo, Señor? Yo te creo a ti, Padre. Eso es la fe. Pero a veces nos cuesta. Porque vemos bien difícil, porque no nos ha tocado experimentar, porque no hemos visto el poder de Dios. Pero qué pasa, mire lo que dijo Jesucristo. Jesús llegó tarde con Lázaro, debió haber llegado momentos antes para orar y que sanara, pero se murió el hombre, colgó los tenis, ya no pudo vivir. Y todavía la mujer le dice: Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Mujer, vida nueva, ¿no te he dicho que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios? Créele al Señor solamente. Créele al Señor solamente, que Él es el que tiene la capacidad de hacer las cosas. Pero no caigas en la trampa del diablo. Otra vez están predicando lo mismo. Bendito Dios, porque entonces el Señor está trabajando de parte mía. Pero Dios no va a responder cuando tú quieres. Dios va a responder en su sabiduría, en su conocimiento y en su soberanía. No le aconsejes a Dios cómo hacer las cosas. No le digas cómo hacer una nube para que llueva en tu tierra seca. Él sabe cómo hace las cosas. Dice la Escritura: ¿quién aconsejó jamás a Dios? ¿Quién le dio un consejo para decirle cómo hacer las cosas? Nadie. Nadie. Basta solamente con creerle. Y aún en lo imposible, Dios puede hacer llover en la tierra seca. Mire, antes de preparar este estudio, yo oraba al Señor. Iba en carretera, me acuerdo mucho, me pasó algo muy sobrenatural. Yo iba en la carretera, iba solo, iba orando con Dios: Señor, me va a tocar predicar, Señor, habla, confirma que esta es la palabra que tú quieres hablar a la vida de tus hijos, a la vida de tus siervos. Iba en un día perfecto, sin nubes, hermano, no había nada. Y mientras estaba orando, me empezaron a caer gotas de lluvia, unas gototototas, hermano. No eran insectos. Me volteé para ver si un avión había pasado y alguien le había bajado, y pues me cayó a mí. No había nada. Y le digo a Dios: Señor, perdóname por ser así, pero que aquí en mi lado, Señor, para comprobar tu palabra. Y empieza a caer lluvia en medio de un cielo despejado. Para mí es que el poder de Dios obra en la imposibilidad o en la ilógica, porque Dios hace las cosas no a la manera humana. Iglesia, no es como tú o yo pensemos, porque el Señor dice: tus pensamientos no son como los míos. Señor, pero yo me sé completo el ciclo del agua, Señor: evaporación, condensación y luego precipitación. Pero es imposible con esa nubecita otra. ¿Quién le dijo al agua cómo juntarse en los cielos? ¿Quién le dice a las nubes que se amontonen para que lluevan donde yo quiero hacer llover? ¿Quién llama a las cosas que no son como si lo fueran? No eres tú ni yo, es Él. Pero necesita el Señor corazones que le crean. Porque si Elías no le hubiera creído a Dios en primera instancia, ni se hubiera presentado con el rey Acab, pero le creyó, y eso le hizo oír la grande lluvia que venía delante de ellos. Iglesia, créele a Dios. Cuando más imposible se vea,
Créele a Dios. Hay un canto que me gusta mucho que dice: si le crees a Dios, Él puede mover montañas. Él puede trasladar una montaña de aquí para allá. ¿Qué no dice la Escritura? Si tuvieres fe como el tamaño de un grano de mostaza, le podrías decir a este monte: muévete de aquí para allá, y sucedería. ¿Por qué? Porque necesitamos creerle a Dios. Y aún si te has encontrado en esa circunstancia de no creerlo o dudar a pesar de todo lo que has vivido, bueno, séle sincero a Dios. No es como que Dios se va a enojar cuando le digas: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque nada puede ser oculto delante de los ojos de Dios. Si yo le digo: Señor, te creo, pero en mi corazón está: ¿será que sucedan las cosas? Mejor es serle sincero a aquel que ve desnudo mi corazón y decirle: Señor, ayúdame. Tú eres el autor y consumador de la fe. Y el justo, o sea, yo, no puedo sostenerme de aquí a que venga el aguacero si no es por medio de la fe. Auméntame la fe, Señor. Fortalece mi fe, Señor. ¿Y qué va a suceder en eso? Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 3:16 o 16:3. Permítame, esta no me la grabé, ya estoy por terminar. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Segunda de Crónicas 16:9. Hay momentos en donde la vida del hombre en oración, en la espera de la nube de Dios, en la respuesta de Dios a su palabra, se pueda sentir fatigado, cansado, o que pierde las fuerzas. ¿A quién no le ha pasado que ora constantemente y no ve una respuesta de Dios y se siente desfallecer? Como que siente: no creo que haya respuesta. Porque los ojos de Jehová, lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice la palabra del Señor: los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer a los que tienen el corazón, ¿cómo? ¿A medias? Totalmente comprometidos con Él. Hermano, Elías estaba comprometidísimo con el Señor, porque él no se paró de ese lugar de la oración hasta que le dijeron: ya llegó la nube. Ya llegó la nube. Y parecería coincidencia que fue 7 veces a ver si había o no lluvia. Pero el hecho de que haya subido 7 veces significa la espera perfecta en el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque a veces nos pasa que queremos ver el cumplimiento, pero a veces nos cansamos y cesamos de orar y de creer. Cesamos de confiar. No, ya no me respondió. Dios no es microondas para que usted le pique y le dé las cosas en el tiempo que usted programó. Dios es soberano para responder en el momento que la lluvia tiene que caer en la tierra seca. Pero sí nos dijo algo: no te canses, sigue orando. No te canses y sigue orando. Lo dijo Jesús en Lucas 18, presentando la historia de una ancianita que le habían hecho injusticia, y todos los días se presentaba con el juez y decía: Señor juez, hágame justicia en contra de mis adversarios. Hasta que un momento el juez se cansó y le dijo a sus siervos: háganle justicia antes de que esta mujer me exaspere. Y entonces le hizo justicia. Y dice la palabra del Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
crees que Dios te va a responder si oras? Pero Dios va a responder en su sabiduría, en su soberanía. Pero mire cómo termina esta porción de la enseñanza. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A veces nos pasa que oramos donde Dios, pero la fe no está presente en la oración. A veces oramos con Dios o nos cansamos de orar y dejamos de hacerlo porque no vimos respuesta. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios viene a proveer respuesta, los que buscaban respuesta ya no están, se fueron. Les he contado la historia de aquella mujer que fue al teatro a ver una obra de teatro, y en ese lugar perdió un prendedor que le había heredado su abuela. Llega a su casa, se da cuenta que ya no lo trae consigo y se acordó que lo traía en esa obra de teatro. Habla por teléfono al lugar, habla con el gerente y le dice: por favor, es muy importante para mí encontrar este prendedor. Y el gerente: permítame en la línea, ¿en qué asiento y qué fila estaba? En tal. Ok, no me cuelgue, por favor, ya vuelvo. Fue a buscarlo, se tardó un poco, pero se emocionó cuando vio brillar ese prendedor en el piso y corrió emocionado a decirle que encontró su prendedor. Pero al momento de que levanta la línea, había encontrado un teléfono que habían colgado. Así nos pasa a veces, que queremos la obra de Dios, la respuesta de Dios, pero la fe nos faltó, la fe no nos alcanzó. Dile al que tienes a un lado: no te canses, solo ora. No te canses, iglesia. No te canses, amada del Señor. Puede pasar el grupo. Si te cuesta esperar el tiempo de la lluvia de Dios, el tiempo de que Dios derrame su promesa cumplida en tu vida, recuerda esto. En Eclesiastés declara la palabra: todo lo hace hermoso en su tiempo, no en el tuyo o el mío, en el de Él. Fue preciso el momento en el que llovió. Fue preciso en el momento en que se amontonaron las nubes para que cayera la lluvia en Israel en ese momento. Así es que, amada del Señor, jamás te desesperes y, sobre todo, jamás veas como cosa pequeña los primeros pasos de la respuesta de Dios para tu vida, sino que velo como el cumplimiento y la culminación de la promesa. ¿Cómo te has sentido? Ay, un poquito mejor. ¿Mejor que ayer? Sí, Dios está obrando. ¿Cómo va tu esposo? Pues ya se queja menos, ya no es tan gruñón. Gloria a Dios, porque Dios está trabajando. ¿Cómo van tus hijos? Ya no llegó borracho anoche. Bendito Dios, porque el Señor está trabajando. ¿Cómo empieza a llover? ¿Acaso empieza a llover y ¡zas! Cayó todo el agua? Vámonos, ya llovió todo lo que tuvo que llover. La lluvia cae de gota a gota. La respuesta de Dios proviene de esta manera. Pregunta: ¿hallará Dios fe en los hijos de Dios previo a su respuesta? ¿Por qué no le dices: Señor, yo te creo, Padre, yo creo a tu respuesta, Señor? Dele un aplauso al Señor en este tiempo. No cabe ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más.
Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.